Esta historia me la envió Rodrigo, 32 años, de Monterrey, México. Trabaja de guardia de seguridad y cuando me escribió, lo primero que me dijo fue, no sé si lo que vi tiene explicación, pero sé lo que vi. Rodrigo trabajaba en un centro comercial nuevo, uno de esos monstruos de 3 pisos con pasillos largos y pantallas de publicidad por todos lados. Era un martes, el 18 de febrero, cerca de las 3 de la mañana. Ya había hecho 2 rondas sin nada raro. El lugar estaba vacío, las tiendas cerradas, las luces de emergencia dando ese brillo anaranjado que hace que todo parezca un poco irreal. Tú sabes cómo es eso, ¿no? Cuando estás en un sitio grande que durante el día está lleno de gente y de noche lo tienes solo para ti. Rodrigo estaba en el segundo piso caminando por el pasillo central, las pantallas apagadas, el sistema central desconectado desde las 10 de la noche. Él mismo lo había confirmado. Todo tranquilo, todo normal. Y entonces todas las pantallas de ese pasillo se encendieron al mismo tiempo. No con publicidad, con estática. Ese ruido blanco que te pone los pelos de punta. Rodrigo se detuvo en seco y lo primero que pensó fue un cortocircuito. Algo técnico, algo lógico. Pero el sistema estaba apagado y él lo sabía. Siguió caminando, lento, los pasos resonando en el piso de mármol. Y entonces vio algo en una de las pantallas. No en la imagen, en el reflejo. Una silueta pequeña. La silueta de un niño sentado en el suelo, de espaldas a él, mirando la pantalla. Rodrigo se giró de inmediato. No había nadie. Tomó su radio, llamó al otro guardia, le dijo que revisara las cámaras. Mientras esperaba, se acercó a la pantalla y ahí fue cuando se le heló la sangre, porque en la superficie de la pantalla, por dentro del vidrio, había marcas de manos pequeñas, húmedas, como de un niño de 4 o 5 años. Las marcas estaban por dentro del vidrio, no por fuera. Cuando su compañero revisó las cámaras, la grabación del pasillo había captado algo. Durante 11 segundos, antes de que Rodrigo llegara, había una figura pequeña frente a esa pantalla. Y en el último fotograma esa figura se giró hacia la cámara, y la imagen se cortó. Rodrigo me dijo, no era la cara de un niño, era la cara de algo que estaba usando el cuerpo de un niño para poder estar ahí. Renunció al día siguiente. Hasta hoy, casi 2 años después, Rodrigo no puede estar en habitaciones con televisores apagados porque en ese reflejo oscuro siempre siente que alguien lo está mirando desde adentro. Nunca encontraron una explicación para las marcas en el vidrio, ni para los 11 segundos de grabación, ni para lo que apareció en ese último fotograma. Esta historia me la envió alguien que firmó solo con una inicial, K, enfermera de una clínica privada en Buenos Aires. Desde el primer mensaje me dijo, no voy a dar mi nombre porque sé que nadie me va a creer y ya no quiero tener esa conversación. K llevaba 5 años trabajando en cuidados intensivos en turno de noche. Era un miércoles, el 7 de junio, pasadas las 2 de la mañana. Esa noche una de las pacientes del ala había fallecido horas antes, a las 11 de la noche. K había hecho todos los procedimientos. El cuerpo ya había sido retirado, el monitor cardíaco desconectado, el equipo apagado. La habitación estaba vacía y cerrada. Todo tranquilo, todo resuelto. Y entonces el timbre de asistencia de esa habitación empezó a sonar. Ese botón que los pacientes aprietan cuando necesitan ayuda. El botón de una habitación donde ya no había nadie. K asumió un error técnico y se acercó. El timbre se apagó solo en el momento en que entró. La habitación estaba vacía y fría. Más fría que el resto del pasillo. Revisó el equipo, todo apagado. No había motivo para que el timbre hubiera sonado. Salió, cerró la puerta. 2 minutos después el timbre sonó de nuevo. Volvió a entrar y de nuevo se apagó solo al abrir la puerta. Fue como si algo supiera cuando ella estaba del otro lado. K volvió una tercera vez. Pero esa tercera vez fue diferente. Cuando abrió la puerta la habitación estaba igual de vacía, pero esta vez no estaba en silencio. Escuchó un susurro directo en su oído, como si alguien le hubiera puesto los labios justo ahí pegado a su cabeza, y ese susurro dijo, todavía no me quiero ir. Y entonces K miró el monitor cardíaco, el que estaba desconectado, el que llevaba horas sin energía, y vio una línea de pulso, frenética, acelerada, durante unos segundos. Y después nada, línea plana, pantalla muerta. K salió, fue al baño del pasillo, se miró al espejo y vio que tenía el pelo húmedo en el costado de la cabeza, en el lado donde había sentido el susurro, como si alguien hubiera respirado ahí durante mucho tiempo. En pleno invierno, en una habitación sin vapor, sin humedad, sin nadie. Me dijo, me senté en el piso del baño y esperé a que amaneciera. Hoy K ya no trabaja en enfermería clínica, está en administración con horario de día, sin pacientes,
sin habitaciones, y el sonido de los timbres de asistencia le provoca ataques de pánico. La única explicación que encontró fue esta, que ella de verdad no quería irse, y que usó lo último que le quedaba para decírselo a alguien. Esta historia me la envió Carlos, 45 años, de Santiago de Chile. Trabajó durante 11 años en una planta de ensamblaje de metales en turno nocturno. Cuando me escribió, lo primero que me mandó fue una foto del techo de su dormitorio, sin ninguna explicación, y después me dijo, cuando termines de leer, vas a entender por qué te mandé eso primero. La planta donde trabajaba era una nave industrial enorme con techo de 5 a 8 metros de altura, vigas de acero y oscuridad en los bordes que las lámparas del turno nunca llegaban a iluminar. Era la madrugada del lunes al martes, el 3 de septiembre. Carlos estaba solo en su estación cuando en ese silencio de fondo escuchó algo diferente. Sobre su cabeza, un paso, pesado, lento, justo en las láminas de zinc del techo, directamente encima de su estación. Lo escuchó esa noche, y la siguiente, y la siguiente. 3 noches seguidas, el mismo horario, las 2 de la mañana, justo encima de él, no en otro sector de la nave, encima de su estación específica. La segunda noche ya no era solo un paso, era algo arrastrándose, lento, con peso, como si algo grande se estuviera moviendo sobre las láminas. La tercera noche, el sonido fue tan fuerte que 3 trabajadores más lo escucharon. El supervisor consiguió una escalera larga y subió con Carlos y un tercer compañero a revisar el entretecho. Y lo que encontraron ahí arriba no fue un animal. En el entretecho, justo encima de la estación de Carlos, había un nido hecho con ropa de trabajo, overoles y chaquetas del tipo que se usa en una planta industrial, de un modelo que ya no usaban, un modelo de hacía más de 10 años. Algo la había juntado, armado, acomodado como una cama, y junto con la ropa encontraron restos de comida, reciente, fresca, que claramente no era comida humana. Durante la investigación que siguió, revisaron los registros de trabajadores desaparecidos en la planta durante la última década. 3 personas, 3 trabajadores de turno nocturno que habían desaparecido en distintos años sin explicación, y la ropa en el nido coincidía con las fechas en que cada uno había dejado de aparecer. La investigación no encontró al responsable, no encontró una explicación para los restos de comida, no encontró cómo algo podría haber vivido ahí arriba durante años sin que nadie lo viera. Instalaron cámaras en el entretecho y en las primeras 72 horas registraron movimiento en 3 momentos distintos.